Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a John y a todos los compañeros de Paisaje Transversal por invitarme otra vez a vuestras jornadas que me parecen pues que están cargadas de sugerencias, y para los que nos dedicamos a la sociología urbana, pues a mí me obligan a repensar muchas cosas en las que he trabajado a veces de manera dispersa, y que, hay un momento en el que hay que demostrar algo de eso, aunque sea muy poquito y de forma muy breve y sintética. Y gracias también a Carlos Verdaguer, porque me ha facilitado evitar tener que hablar de algo que cuando empecé en estos temas, pues quizás los pocos libros críticos que teníamos los sociólogos urbanos, pues en esta época eran esos textos situacionistas de La Piqueta y de Subirats y los de Mario Gaviria y una serie de libros, y los de Tomás Villasante, que ha sido mi mentor durante muchos años, que marcaron pues una aproximación a estas cuestiones del urbanismo poco ortodoxas, y que luego, cuando yo, en mi caso, que he trabajado en escuelas de arquitecturas 4 años en Portugal, pues me ha hecho enfrentarme a estas cuestiones de una manera también bastante personal y original. Pero al final hay que trabajar y hay que hacer cosas, ¿no? Y hay que plantear ideas con respecto a las cosas que hacemos. Y sobre esta cuestión de los mapas sociales, me he dado cuenta que, aunque con mis alumnos de arquitectura había hecho algunas derivas, allí en la ciudad de Vigo, los llevé a los portugueses, los llevé a Vigo, que era la ciudad que yo conocía más, y he tenido pues muchos trabajos también de componer mapas colectivos en asociaciones vecinales, mapas cognitivos la mayor parte de las veces, más que colectivos, aunque se hagan de manera colectiva, ¿no? Pero me he dado cuenta que tenía muchas cosas dispersas sobre esta materia. Así que, hoy simplemente voy a reunir algunas de ellas. Ahora que llega Ana Méndez, pues hace poco en Málaga pues estuvimos también en un taller de un colectivo que me pareció fascinante y que nos enseñó su trabajo, del cual pues he copiado unas cuantas cosas. No sé si ella también lo habrá hecho para su presentación, pero yo las voy a hacer, de iconoclasistas, de un colectivo argentino, ¿no? Y pues al final yo creo que un poco lo que voy a pretender simplemente es mostraros algunos de estos aspectos, y siempre mi visión sociológica, y considero que crítica, respecto a cómo se puede trabajar esto y qué es lo que nos aportan, ¿no? Bien, como veis, he titulado a esta comunicación "Un mapa no es un mapa", o "Este mapa no es un mapa", como podéis imaginar, por alusión al cuadro de Magritte de "Esto no es una pipa", ¿no? ¿Y por qué no es una pipa, o por qué no es un mapa este tipo de cosas que hacemos? Pues como sociólogo, porque pienso, no solamente como el filósofo Borges, que no hay ningún mapa que pueda representar el territorio, porque sería igual de grande que el territorio, sino que todo lo que hacemos son representaciones. Y hasta los mapas o los planos más precisos, o las mediciones más precisas, la ciencia, por decirlo así, la racionalidad, con mayor voluntad de objetividad, siempre es una representación de algo. Son simbologías, son símbolos que utilizamos para condensar parte de la realidad que es inaprensible o infinita. Y estamos condenados a hacerlo para sobrevivir, y necesitamos hacerlo, y si lo hacemos bien, pues nos ayudará más o menos según lo que hagamos con esas representaciones. Por lo tanto, esto no es un mapa, sino una representación de la sociedad y del territorio. Y pongo del territorio entre paréntesis porque cuando hablamos de mapas sociales o de cartografías sociales, siempre estamos teniendo alguna referencia al espacio, aunque sea un espacio construido, transformado, codificado, imaginado, pensado, ordenado. Todo eso es una referencia a algún tipo de espacio físico. Y esto está presente en los mapas. Hay quien utiliza simplemente los mapas oficiales y sobre ellos construye cosas y hace que la gente opine, valore, ponga sus apreciaciones. Y hay quien parte de hojas en blanco o de maquetas en blanco, en las cuales la gente se pone a trabajar y empieza a construir sus mapas según sus medidas, sus referencias, sus distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Esta frase se puede decir un poco más precisamente, y diría que es una de las posibles representaciones de algunos de los aspectos de la sociedad y por parte de un colectivo específico. Al final, las representaciones las tiene que hacer alguien, y no es lo mismo que la hagan los expertos a que la hagan colectivos ciudadanos o que están activistas en algún tipo de dinámica. No es lo mismo que la hagan las élites a que lo hagan las clases populares.
Y no es lo mismo tratar todos los aspectos de la sociedad, porque es imposible tratarlo en ningún mapa, ni en ningún estudio sociológico, ni nada parecido, que tratar algunos aspectos selectivos. ¿Qué aspectos? Esto es la cuestión sobre la cual me gustaría invitaros a reflexionar. Traduciendo la afirmación anterior, las preguntas fundamentales, bueno, he evitado la del cómo, pero la podéis imaginar que es imprescindible también, es ¿quién va a ser responsable del proceso de construcción del mapa? ¿Quién hace los mapas? ¿Qué aspectos de la realidad se van a representar? ¿Qué forma de representación se va a elegir, adoptar o inventar, si es el caso? ¿Cómo se va a hacer también el mapa, el procedimiento? No voy a entretener en él, pero en la página web de Iconoclasistas hay unas guías metodológicas estupendas. Y bueno, Constancio de Castro, que no lo he mencionado por aquí, pero también tiene algunas cosas sobre mapas cognitivos interesantes. Y finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer con el resultado? ¿Se va a guardar en un cajón? ¿Se le va a dar a las autoridades, a los técnicos, a otros expertos? ¿Se va a trabajar con la población que ha trabajado el mapa o con otra población que pueda estar interesada en los mapas? ¿Cómo se va a debatir? ¿Se van a revisar? ¿Son provisionales o son definitivos? Bueno, estas son las cuestiones que cuando nos enfrentamos a hacer mapas sociales creo que nos deberíamos plantear. Bien, decía que en cuanto a los hitos históricos, yo he evitado un poco a propósito también hablar de la deriva, quizás porque la deriva, al contrario, que en gran parte del trabajo de cartografía social es una deriva con todos los sentidos, con el cuerpo, con la colectividad y además con una funcionalidad política, una intencionalidad política que no todas las cartografías tienen. Desde luego los mapas cognitivos no la tenían y los de la Escuela de Ecología Humana de Chicago pues tampoco tenían, ni mucho menos esa intencionalidad, por lo menos tan manifiesta. Y, sin embargo, he puesto un poco estos hitos históricos en el caso de la Ecología Humana de Chicago porque es verdad que empezaron a hacer mapas en los cuales ponían estadísticas, ponían colectivos étnicos, culturales, ponían densidades de población, empezaron a trabajar con la geografía y con la sociología de una manera bastante combinada y muy interesante. Bueno, por supuesto también he señalado pues, el libro clásico de Lynch. Realmente el libro de la imagen de la ciudad efectivamente está muy bien fundamentado en su metodología de entrevistas. No dejan de ser entrevistas personales y todo muy psicológico, ¿no? Y al final quien construye el mapa es el experto, es el que dice, bueno, después de todo lo que me han contado la gente, aquí hay un borde. Parece que más o menos hay una suma de respuestas individuales, ¿no? Sin embargo, en La buena forma de la ciudad, que es un libro que no tenía a mano ayer cuando estaba preparando las diapositivas, pues hace unas reflexiones mucho más profundas, mucho más históricas, mucho más sociológicas y mucho más ecológicas, además, ecologistas, ¿no? que es también interesante. O sea, que realmente yo creo que es un primer marco de análisis, de construcción de mapas, combinando percepciones sociales de colectivos, de usuarios, fundamentalmente en la ciudad, no necesariamente residentes, de todo el mundo que pasa por allí, y reflexiones de un calado mucho mayor, ¿no? Y he señalado también la conflictiva referencia a Arno Peters, a este historiador alemán que propuso pues alterar las formulaciones tradicionales de Mercator, pero que ha sido muy discutido por los cartógrafos porque dicen que este mapa es igual de erróneo que muchos otros mapas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que generó desde los años 70, un poco pues a raíz de todas esas dinámicas críticas del 68 en adelante, generó muchos debates sobre el carácter social de la geografía, sobre qué es lo que nos están diciendo cosas aparentemente científicas, pueden ocultar inexactitudes y valoraciones implícitas a la hora de representar el territorio, el espacio y muchas cosas que ponemos en esos mapas, que no son mapas que no dicen nada. Llevan colores, llevan arriba y abajo, llevan valores culturales sobre lo que es superior y lo que es inferior. Y bueno, a pesar de la discusión que hay sobre Peters y su poca validez científica en algunos aspectos, lo cierto es que ha inaugurado toda una reflexión crítica que la primera vez que lo descubres, bueno, Naciones Unidas de hecho llegó a adoptarlo como mapa oficial durante unos años, porque consideraron que fue una propuesta muy innovadora, ¿no? Aquí he señalado también algunos, lo que llaman algunos el diagrama más famoso de las ciencias sociales, que es el diagrama de Burgess, que bueno, Chueca Goitia lo hizo también para Madrid en los años 70, ¿no? Y es un diagrama que luego ha evolucionado, según distintos autores, han ido introduciendo muchas más variables sociológicas a la hora de interpretar la evolución de las ciudades supuestamente según el modelo de Chicago, una ciudad con su río, que aunque esta zona concéntrica, este modelo concéntrico no lo refleja claramente,
bueno, creo que era la línea aquella, si no me equivoco, la que intentaba hacer referencia al río, pero después distintos autores, fundamentalmente sociólogos y geógrafos, como Mardi, han ido superponiendo capas de distintos aspectos de la sociedad que van configurando lo que es finalmente un espacio, es donde hay familias con o individuos o unidades familiares o hogares con unas particulares características demográficas, con unas particulares condiciones económicas, étnicas, etcétera, etcétera. Y lo que vemos finalmente en el espacio es una superposición de muchas de esas capas que analíticamente las podríamos separar, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el esquema de Mardi. Luego Mike Davis, en sus libros, ha vuelto a recuperar un poco los esquemas clásicos de Burgess, concéntricos, intentando señalar fundamentalmente aspectos conflictivos. A mí me parece que es un autor muy interesante por esta visión de la ecología humana, de plasmar aspectos sociales en el territorio, pero ver aquellos aspectos más conflictivos que hay en el territorio. En este caso, pues, como sabéis, muchos de sus libros se dedican a cuestionar la vigilancia policial del espacio, las fronteras interiores dentro de las ciudades que hay para ciertos colectivos, la exclusión social, etcétera, ¿no? Bien, yo la primera vez que empecé a trabajar con arquitectos, al poco de licenciarme como sociólogo, pues me cayó un trabajo de urbanismo y los arquitectos me decían siempre que ojo con la terminología. Yo ya hablaba siempre de mapas y me decían, no, de mapas nada, aquí son planos. Y yo siempre estaba asustado por ese complejo de inferioridad de que estaba trabajando con urbanistas y sobre temas de vivienda y no tenía ni idea de la terminología. Y les propuse hacer un seminario todas las semanas y me puse a leer todas las semanas libros y ellos nunca se leían nada, ¿no? Y al final me di cuenta, que dije, bueno, realmente los sociólogos vemos las cosas de otra manera. Y la vemos de otra manera, pero bueno, es cierto que las terminologías son cosas que acabamos usando y si trabajamos en común, pues tenemos que encontrar algún punto de significados comunes, por lo menos, ¿no? Y en esto, pues también la palabra atlas es otra palabra sobre la que se abusa mucho, porque es una palabra que originalmente pues, se refería a esos libros donde venían todos los posibles mapas que se conocían hasta ese momento, o planos, en su caso, depende de la precisión que tuvieran. Y sin embargo, hoy en día, pues prácticamente son bastante intercambiables, bastante sinónimos, ¿no? Bueno, por eso yo he insistido un poco en este atisbo de definiciones y he dicho, este mapa no es un plano ni es un atlas. Un mapa, los mapas sociales de los que estamos hablando, tendrían siempre un fuerte énfasis teórico o ideológico en algún aspecto de la realidad o de la intencionalidad política que pretenden, que es lo que pretenden cambiar de la realidad. Inciden en la posibilidad y por lo tanto instan a los participantes a una representación multidimensional de las cosas y no puramente bidimensional, como suelen ser los planos, o una simple colección de representaciones, como serían los atlas. Pues podemos decir una representación de la representación. Y los mapas, a mi juicio, pues también estarían apelando a una cierta transversalidad socioespacial, vinculando siempre aspectos territoriales y aspectos sociales de la realidad. Mientras que los planos pues, suelen concretarse en aspectos, aunque cada día hay planos más complejos y están cargados de informaciones y son ininteligibles muchas veces, pero su objeto propio es el más analítico, el más objetivable posible de la realidad, ¿no? Intentan buscar realidades lo más específicas posibles, desde el plano de un edificio o de una planta a toda una ciudad, ¿no? Y el atlas pues, tendría este énfasis en la realidad totalizadora. Aquí he puesto como una imagen de uno de los mapas sociales elaborados por colectivos vecinales de toda Latinoamérica y de muchos, han venido bastante también por España, del colectivo de iconoclasistas que os he comentado. Esto es la exposición de un plan general de urbanismo en Tui, en Galicia. Y aquí tenemos un mapa mundi sobre flujos migratorios. Como veis está girado porque entre las distintas propuestas que hay de elaborar mapas mundis, pues, con esta dificultad que hay de pasar una esfera a un plano de 2 dimensiones, pues una de estas propuestas de Le Monde Diplomatique, que tiene toda una colección de mapas muy interesantes sobre temas sociales, políticos y migratorios, pues como veis gira el continente americano.